En este vídeo vamos a ver la importancia del hábito de leer, es decir, por qué tantos expertos y por qué tanta gente recomienda que leamos diariamente y qué impacto puede tener en nuestras propias vidas. A mí me gustaría decir antes de todo que yo nunca he sido una persona que me haya gustado leer, tampoco he sido una persona de la asignatura de lengua, por ejemplo, en el instituto ya lo odiaba. O sea que para que veáis un poco la idea de cómo ha cambiado mi mente sobre lo que es leer, sobre lo que te aporta leer, y que no es simplemente algo que te estés obligado a hacer, sino que se puede disfrutar con ello y que aparte aprendes muchísimas cosas. Entonces, por eso veía tan necesario, es decir, yo, una persona que nunca me ha gustado leer, que he preferido jugar videojuegos, hacer otras cosas, el ver qué te aporta leer y por qué es tan beneficioso y por qué yo he cambiado de idea sobre la importancia y sobre lo que es leer. Así que nada, me he enrollado mucho, pero vamos con el vídeo. A mí, sinceramente, una de las cosas que más me motiva a leer es el saber que estoy leyendo algo que escribió una persona hace, por ejemplo, 150 años sobre algo que le pasó, algunas situaciones, tal. O sea, esto ya desde el punto de vista de autobiografía, pero cualquier tipo de libro, cualquier tipo de historia cuenta algo, tiene sus antecedentes, tiene su historia. Entonces, yo lo veo como alguien de hace 150 años ha escrito esto, me lo está contando a mí, y al final, si nos damos cuenta, las cosas que le pueden haber pasado a alguien hace 20, 30, 50, 100 años, pueden ser prácticamente las mismas cosas que nos pasen a nosotros. Es verdad que desde el punto histórico es muy complicado que si te lees un libro de la Primera Guerra Mundial vaya a pasar lo mismo. Las personas que ya han vivido esas situaciones, hay muchos patrones que se pueden repetir en las nuestras. Entonces puede haber no situaciones que sean exactamente igual, porque eso es muy complicado y casi diría que imposible, pero situaciones que se parecen mucho y que dices, vale, esta persona vivió esta situación, actuó de esta manera, hizo tal y le salió de esta manera. Entonces, vale, si yo más o menos actúo de esta... ¿Sabéis un poco a lo que me refiero? Que son situaciones muy parecidas o cosas que han vivido que se pueden parecer mucho a las nuestras. Entonces, al final, aprendemos sobre una persona que a lo mejor ya ha vivido sus 80, 90 años de vida. Y yo, por ejemplo, con 20 años estoy aprendiendo cosas de alguien que ya ha vivido 90 años. Entonces, al final es aprendizaje continuo. Sé que algunos, la parte que voy a decir ahora, a lo mejor la veis un poco más aburrida, pero es cierto que yo creo que ayuda muchísimo y ayuda muchísimo a adquirir vocabulario y a mejorar en la forma que nos expresamos. Sobre todo en el mundo de hoy, con la importancia que es el tema de relaciones, de llevarse con la gente. Redes sociales también afecta mucho porque tú puedes comentar algo, pero puedes escribirlo de muchísimas maneras. Entonces, al final, el hecho de leer te va a hacer más culto, al final, y te va a ayudar a tener más conocimiento, a tener más vocabulario y a saber expresar exactamente lo que quieres hacer o lo que quieres decir en cada momento. Yo, por ejemplo, soy una persona que muchas veces para expresar algo, pues no me salen exactamente las palabras, o doy muchas vueltas, o a veces no expreso de la forma que me gustaría las cosas. Entonces, claro, el leer a mí lo que me ayuda y lo que me aporta mucho es, vale, exactamente qué es lo que quiero decir, vale, lo puedo decir de esta manera porque inconscientemente vas acumulando ese vocabulario y vas acumulando esas cosas y al final es algo que después te ayuda sin que tú te des cuenta. Entonces, por eso veo muy importante leer. También yo soy bastante fan de libros como... Los voy a poner por aquí, por ejemplo, el de Nike, el de Amazon. Es que no me acuerdo exactamente de los nombres porque ya os digo, voy leyendo y se me van olvidando. Por ejemplo, Padre Rico, Padre Pobre son libros muy buenos. Entonces, claro, al final todos estos libros te cuentan su historia, te cuentan qué es lo que han hecho. Normalmente puedes leer de gente que es exitosa. Entonces, al final yo también lo veo como una fuente que me inspire y me motiva a hacer cosas, a, vale, esta persona hizo esto de esta manera, entonces la puedo hacer de tal. O sea, son historias que al final depende de lo que leas y depende de lo que lo enfoques, pero al final son historias que probablemente sean de gente exitosa o que si tú eliges un libro bestseller es alguien que ha escrito muy bien algo o tal, entonces al final lo que es una fuente de inspiración y de motivación tan fuerte y tan buena y tan directa de alguien que te cuenta su propia historia, te cuenta lo que él hizo y cómo lo consiguió. Entonces, por ejemplo, libros como el que he dicho, el de Amazon, el de Nike, hay muchísimos de este tipo. Al final a mí me motivan muchísimo a hacer cosas, a ver, vale, pero si esta persona al final era una persona normal que hacía esto, que hacía lo otro y empezó a hacer esto, ¿por qué yo, que soy otra persona normal, porque no puedo empezar a hacer esto, por hacer lo otro? Entonces, yo creo que es una forma de motivarte a ti mismo, de inspirarte y ver qué han hecho los demás y ver qué puedes hacer tú en la situación que estás. Además de qué es lo que digo, el leer no es simplemente ponerte un día y leer 6 horas, que va, que va. Yo lo que empecé el vídeo y por lo que he dicho es el hábito de leer, es decir, todos los días leer un poco. No tienes por qué leer 3 horas y pegarte una maratón, no, no, no. Puedes leer 10, 15, 20 minutos, ¿sabes? Simplemente lo que te apetezca. Pero al final es el hecho de ir leyendo poco a poco, al final acabas leyendo muchísimo. Y no es vale, me tengo que leer este libro porque me ha mandado la profesora de lengua una redacción para mañana. No lo he empezado porque llevo 3 meses porque me da mucha pereza y tengo que hacer ahora un resumen de un libro de 600 páginas.
Claro, así normal que no te guste leer. Al final es el hecho de coger un libro que te gusta, ir leyéndolo poco a poco y vas poco a poco, quizá un día empiezas 10, empiezas 15, empiezas 20 minutos, tal, vas viendo. Pero al final el hecho no es pegarte una otra con. Es decir, es coger un libro que te guste y empezar poco a poco y vas viendo qué tal, vas viendo, ¿sabes? No hacerlo como una obligación, sino algo que realmente te apetece hacer y que realmente te gusta. Entonces, al final no se convierte en una obligación, sino en algo que te apetece hacer y en algo que quieres. Entonces, es cierto que hoy en día, con todas las distracciones que tenemos, que si teléfonos móviles, ordenadores, televisión, es muy difícil sacar un tiempo y ponerse a leer, pero yo creo que al principio es un poco más decir, venga, vamos a ponernos, que es lo que me ha pasado a mí. Y el hecho también de buscar un sitio donde te encuentres relajado, donde de verdad te apetezca leer, es decir, un sitio donde estés relajado, donde no haya ruido, donde nadie te moleste, nadie te interrumpa, porque al final si estás leyendo, te paran, pum, hacen lo que sea, hablas, te corta muchísimo el foco y al final te dispersas mucho. Entonces, si vas a leer 10 minutos, por ejemplo, que esos 10 minutos de verdad estés leyendo en serio, que el hecho de decir, buah, yo es que me he tirado 20, pero es que 15 he estado hablando con tal, 2 he ido al baño y al final he leído 3 y medio tal, ¿sabes? Entonces, que ese tiempo que sepas que tienes para leer, dedícalo, tranquilo, te lo dedicas para ti. Al final también leer es muy reflexivo, entonces yo creo que ayuda muchísimo y por eso quería hacer este vídeo. Nada, gente, este ha sido el vídeo, espero sinceramente que os haya gustado mucho. Creo que lo he hecho de una forma más amena porque creo que los vídeos que por lo menos los que yo he visto, los que tal, tratan el leer como algo muy pum pum, muy serio, muy tal, ¿no? Al final leer es otra actividad, es otro entretenimiento que lo puedes utilizar pues para aprender cosas, también para leer de lo que te apetezca, leer una historia, para hacer muchas cosas, incluso aprender idiomas, puedes hacerlo para lo que quieras. Pero al final lo importante es eso, lo importante yo creo que es que leer es muy beneficioso para nuestra vida y yo creo que tiene mucha importancia y creo que todo el mundo debería leer. Así que nada, espero sinceramente que os haya gustado mucho el vídeo, muchas gracias por verlo y nos vemos en la próxima. Adiós.